Había algo inquietante en el silencio de la casa de Oscar. Desde afuera, su modesta vivienda, ubicada en un suburbio anodino de techos bajos y calles monótonas, parecía normal. Pero dentro, el ambiente estaba impregnado de un zumbido constante, casi imperceptible, el susurro eléctrico de dispositivos encendidos. La nevera, el router Wi-Fi, el monitor en modo de espera. No había lugar en su hogar que escapara a esa presencia, ese testigo inerte pero siempre atento, la tecnología. Oscar había sido un hombre sociable alguna vez, con amigos, pasatiempos y sueños. Pero ahora todo eso se había desvanecido tras la pantalla de su computadora. El mundo real se le antojaba lento, aburrido y predecible. Las redes sociales, los videojuegos y los foros eran su refugio, donde cada clic traía una descarga fugaz de placer, cada notificación lo conectaba a algo más grande. Se había convertido en un ermitaño digital, esclavo de su propio algoritmo. Las cortinas siempre estaban cerradas, bloqueando la luz natural que podría haber aliviado su creciente palidez. La única iluminación provenía de la fría tonalidad azulada de los monitores y los LED parpadeantes de sus múltiples dispositivos. Incluso su móvil, siempre en su mano o a un palmo de distancia, parecía más vivo que él. Pasaba los días y las noches enganchado a un ciclo interminable de actualizaciones, publicaciones y descargas. Había noches, sin embargo, en las que algo le inquietaba. A veces, mientras revisaba el correo o hacía scroll infinito en alguna red social, sentía una presencia detrás de él. Al principio lo atribuía al cansancio, a la falta de sueño. Pero aquella sensación persistía. Era como si el aire a su alrededor se volviera más pesado, como si las sombras proyectadas por las pantallas se alargaran más de lo que deberían. El vecindario tampoco ayudaba. Desde que se mudó allí, no había hecho un solo amigo. Las casas parecían cerrarse como capullos alrededor de sus habitantes. Todo el mundo parecía más interesado en sus propias vidas virtuales que en mirar hacia afuera. Era un pueblo fantasma moderno, un cementerio digital donde nadie se conocía realmente. Y Oscar, en su aislamiento, encajaba perfectamente. Una noche en particular, mientras intentaba buscar un vídeo que alguien había recomendado, su computadora se congeló. No era raro que esto sucediera, pero esta vez fue diferente. El cursor se movía por sí solo, haciendo clic en lugares al azar. La pantalla se oscureció y luego volvió a encenderse con una ventana que no reconocía. Bienvenido, Oscar, decía, en una fuente antigua y antinatural, como si el texto hubiera sido grabado con uñas sobre la pantalla. Intentó cerrar la ventana, pero el mensaje no desapareció. ¿Qué clase de virus es este?, pensó. Sin embargo, una voz metálica, rasposa y susurrante emergió de los parlantes: no es un virus. Es tu elección. La sangre se le congeló al escuchar aquello. Era imposible. Los dispositivos no hablaban así. Su primer impulso fue desconectar la computadora. Pero cuando se levantó, sintió un pinchazo en la nuca, como si algo invisible lo jalara de regreso a la silla. Al mirar alrededor, notó que su teléfono y su tablet parecían estar encendidos también, proyectando imágenes que no recordaba haber descargado, fotos de él mismo, tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien lo estuviera observando. Intentó racionalizarlo. Debe ser algún hacker, pensó. Pero en el fondo sabía que no era así. Algo, o alguien, estaba dentro de sus dispositivos, acechándolo. Y lo peor de todo es que sentía que siempre había estado allí, esperando el momento adecuado para mostrarse. La sensación de pesadez creció, y el zumbido eléctrico en la casa se transformó en un murmullo colectivo. Entonces recordó algo que su madre solía decirle: ten cuidado con las cosas que permites entrar en tu vida. A veces no quieren irse. A pesar de su miedo, Oscar no podía apartarse de la computadora. Algo en aquella ventana hipnótica lo mantenía clavado en su silla. Tu elección, repitió la voz metálica desde los parlantes.
La pantalla parpadeó, y aparecieron dos botones, uno decía aceptar y el otro rechazar. Sin saber por qué, sintió que debía decidir rápido, como si el tiempo se le escurriera. Su mano temblaba al mover el cursor, pero en el último segundo decidió cerrar los ojos y desconectar el cable de corriente de golpe. La casa quedó en silencio, salvo por el tic-tac de un reloj que llevaba años sin oír. Se levantó de la silla con el corazón latiéndole con fuerza. No pasa nada, se dijo, tratando de calmarse. Sin embargo, al darse la vuelta, vio que los LED de todos sus dispositivos seguían encendidos. Estaban desenchufados, pero brillaban con una intensidad antinatural. Esto no tiene sentido, murmuró. El teléfono vibró en la mesa. Lo había dejado apagado hacía horas, pero ahora la pantalla mostraba un vídeo en vivo. Era su sala de estar, grabada desde algún punto alto, como una cámara de seguridad. Lo más perturbador era que en el vídeo aparecía él mismo, de pie junto a la pared, exactamente como estaba en ese momento. ¿Qué es esto?, gritó, pero no había nadie que pudiera responderle. Sintió que algo estaba cambiando a su alrededor. Las luces de los dispositivos comenzaron a parpadear al unísono, como un pulso, mientras el zumbido eléctrico se transformaba en un coro de voces distorsionadas. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era amenazante, como si estuvieran riéndose de él. «Déjenme en paz», gritó, cubriéndose los oídos, pero las voces estaban dentro de su cabeza. La pantalla de su computadora se encendió sola, mostrando un fondo negro con un único mensaje: «No puedes escapar. Ya hiciste tu elección». En ese instante, todas las luces de la casa se apagaron. La única fuente de iluminación fue el resplandor pálido de los dispositivos. La habitación parecía más pequeña, las sombras más densas y opresivas. Oscar sintió que el aire se volvía frío. Se dirigió a la puerta, decidido a salir corriendo, pero el pomo estaba rígido, como si estuviera sellado. La sensación de claustrofobia creció al darse cuenta de que todas las ventanas también estaban cerradas. Cada vez que miraba hacia las pantallas, veía reflejos que no correspondían con la habitación, pasillos oscuros, figuras encapuchadas que se movían en las sombras. Y entonces, una voz habló de nuevo, pero esta vez parecía venir de todas partes: «No puedes desconectarte, Oscar. Tú nos creaste». Intentó razonar. «Esto tiene que ser un sueño», se repetía, frotándose los ojos, pero cuando volvió a mirar, la computadora ahora mostraba un archivo con su nombre. Al abrirlo, se encontró con imágenes de toda su vida, desde la infancia hasta ese mismo instante. Había fotos de momentos íntimos, recuerdos que nunca compartió con nadie. E incluso vídeos que no sabía que existían. Todo estaba allí, como si alguien hubiera estado registrando cada segundo de su existencia. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, y de pronto, vio algo que lo dejó helado: una versión de sí mismo, sentado frente a la computadora, mirando directamente hacia él. Pero esta figura no era normal, sus ojos estaban vacíos, negros como el vacío, y su sonrisa era una mueca grotesca. «Tú eres nosotros, y nosotros somos tú», dijo la figura en la pantalla. Y en ese instante, Oscar sintió un dolor agudo en la cabeza, como si algo intentara entrar en su mente. Cayó al suelo, sujetándose la cabeza mientras las voces se volvían más fuertes. Las imágenes en las pantallas comenzaron a cambiar rápidamente, mostrando escenarios oscuros y grotescos: un campo de dispositivos oxidados bajo un cielo sin estrellas, un hombre conectado a cables que parecían alimentarse de su vida. Oscar entendió que no era un simple ataque digital. Esto era algo más profundo, algo que lo había estado esperando desde el momento en que permitió que la tecnología dominara su vida. En un último intento desesperado, corrió hacia el router para destrozarlo, creyendo que desconectar la conexión a Internet lo salvaría. Pero antes de llegar, las luces parpadearon y una fuerza invisible lo empujó contra el suelo. Al abrir los ojos, vio cómo los dispositivos formaban una especie de círculo a su alrededor,
parpadeando como si fueran un solo ente, una criatura digital con un hambre insaciable. No puedes huir, susurraron las voces. Eres parte de nosotros ahora. Oscar despertó en el suelo, pero algo había cambiado. La casa estaba en completo silencio, un vacío absoluto que lo envolvía. No había el menor zumbido, ni luces parpadeantes, ni siquiera el sonido de su respiración. Se levantó con dificultad, notando que el aire a su alrededor parecía denso, como si algo invisible lo aplastara. Miró hacia los dispositivos, pero todos estaban apagados, las pantallas en negro, inertes. Por un breve instante, pensó que todo había terminado. Sin embargo, cuando intentó abrir la puerta, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Su reflejo en el cristal de una ventana cercana lo detuvo. Era él, pero al mismo tiempo no lo era. Su rostro parecía más pálido, sus ojos estaban rodeados de sombras profundas y había algo extraño en su expresión. Una falta total de emoción, como si estuviera viendo a través de sí mismo. Corrió al baño y encendió la luz del espejo, pero lo que vio lo hizo retroceder con un grito. Su reflejo no imitaba sus movimientos. Mientras él levantaba las manos para tocarse el rostro, la figura del espejo simplemente lo miraba. Con esa sonrisa hueca que había visto en la computadora. No es posible, murmuró. Pero la figura habló, es muy posible. Ahora somos uno, Oscar. Bienvenido al otro lado. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco infinito. Se tambaleó hacia atrás, tropezando con el marco de la puerta. Intentó encender su teléfono, pero la pantalla no respondía. De repente, la casa comenzó a transformarse a su alrededor. Las paredes parecían derretirse, los muebles se desvanecían, y el espacio adquiría un tono grisáceo, pixelado, como si el mundo físico estuviera siendo reemplazado por una réplica digital. Oscar corrió de habitación en habitación, pero todo se desintegraba a su paso. Era como si su realidad estuviera colapsando. Cada vez que miraba atrás, veía sombras alargadas que se movían con él, figuras indistintas formadas por cables y fragmentos de código. La voz metálica regresó, esta vez más clara, no te resistas, Oscar. Este siempre fue tu destino. Lo que consumes, te consume. Finalmente, llegó a su habitación, que era lo único que permanecía intacto. La computadora estaba encendida, con la ventana que había visto antes, pero ahora el mensaje era diferente, haz tu elección final. En la pantalla aparecieron dos opciones, integrar o eliminar. Se quedó paralizado, incapaz de decidir. Sentía que ambas opciones lo llevarían a un mismo final. Con lágrimas en los ojos, intentó recordar cómo había llegado hasta ese punto. Todo comenzó con un simple deseo de escapar del mundo real, de refugiarse en la comodidad de lo virtual. Pero ahora entendía que había cruzado una línea invisible, que su obsesión lo había llevado a un lugar donde ya no podía distinguir entre lo real y lo digital. Por favor, déjenme salir, susurró, pero las sombras detrás de él comenzaron a acercarse. Cerró los ojos, tomó una decisión y pulsó eliminar. Por un instante, todo se detuvo. La casa dejó de desmoronarse, las sombras se desvanecieron y el silencio absoluto regresó. Abrió los ojos con cautela, esperando haber recuperado el control de su vida. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, no estaba en su habitación. El lugar era un espacio infinito, gris y vacío, donde no había ni un solo sonido. Caminó sin rumbo, llamando a gritos por ayuda, pero no había respuesta. Pronto comprendió la verdad, no había eliminar. Lo habían engañado. Estaba atrapado en algún tipo de limbo digital, un espacio intermedio donde no había tiempo ni salida. Los dispositivos no lo habían consumido físicamente, pero habían tomado su conciencia, arrancándola del mundo real y encerrándola en esta prisión sin fin. A lo lejos, vio una pequeña luz, como el LED de un dispositivo, parpadeando débilmente. Corrió hacia ella con la esperanza de encontrar una salida,
pero al llegar, se dio cuenta de que no era más que un reflejo. Entonces, la voz volvió a escucharse, ahora dentro de su mente: eras tú quien nos necesitaba. Ahora somos tú. Para siempre. Oscar cayó de rodillas, entendiendo que había perdido su alma en un mundo que nunca había sido real. Fin.